a punto de entrar a lo más oscuro del infierno. Procura mantener tu cordura mientras lees las cartas del terror. Mi abuelo era una persona muy anciana, pero conservada en el tiempo. Nos contaba historias de terror sobre brujas y duendes, pero era solo eso, historias. Un día, caminando con mi abuelo, notamos que a lo lejos se encontraba una anciana que nos miraba fijamente, mientras tenía una sonrisa algo inexpresiva. En ese momento, mi abuelo sostuvo mi mano fuertemente y aceleró el paso sin mirar hacia atrás. Yo no entendía nada, pero cuando logramos llegar a casa, mi abuelo me comentó: ¿Qué onda? ¿Qué onda? Buenas noches. Así es, pues a ver cómo nos va, porque esta ocasión sí no preparé nada. Nos deseamos suerte. Sí. Bueno. ¿Ya me escucho? Que no me escucho, dicen. Ahí, ¿qué tal? Ya. Según yo, ya, No, ¿verdad? no te oyes. Bueno, sí, estaba saludando Ya. a todos. Justin, buenas noches. Katy Díaz, buenas noches. Yanina Arak, hola, buenas noches. Lucy Little Pet, llegamos, buenas noches. Claudia May, buenas noches. Susi, buenas noches. No saludas, nada más regañas. Bueno, pues ahora sí, como decíamos, se llegó el día de la segunda parte de este episodio de Brujas. Nada preparado. Yo tampoco no se preparó tanto como la otra vez, pero va a ser un poquito diferente. A ver qué tal nos va. A ver, vamos a necesitar su ayuda. Vamos, decíamos Ujú. Eden y yo hace rato que queríamos hacer como un top acerca de brujas famosas que conozcan. Vamos haciendo algo más interactivo esto. Vamos a abrir punta. Voy a empezar yo con la bruja del 71. ¿Qué tal les parece esa bruja? ¿Tú, Eden, cuál? A ver, una bruja que conozcas por ahí. A ver, la bruja malvada o la bruja verde de La El Mago bruja de verde del Oz. mago de Oz, muy bien. ¿Cuál otra bruja? A ver, coméntenos por ahí. ¿Cuáles brujas más famosas existen? La bruja, le decían que la bruja de los colores Blancanieves, la bruja que venía atrás, que tiene hasta su gato negro y tiene también una lechuza ahí. La bruja escarlata, dice Susi. Hermelinda Linda, dice Lucy Little Pet. También, bueno, ándale, Hermelinda muchas Linda. brujas. También Galadriel, la bruja del bosque, la bruja elfa del bosque oscuro en El Señor de los Anillos, no tenía que faltar. Claro que Hermione. sí, cómo no. Y más con Emma Watson ahí. Uf. También la que te decía hace rato, que nunca supe quién era la bruja Pichicata, pero es muy famosa aquí en México. No sé quién sepa quién es esa bruja. Ajá. Pero ahora yo he oído mucho sobre la bruja Pichicata. No, ni verdad. ¿Quién, Ni quién idea. sabe qué sería? Ya para brujas reales, Karin A Svendotter. ver, aquí. Svendota. Sí. Esa, bueno, no me acuerdo mucho. No me puse ya a investigar nada porque no tenía tiempo. Pero bueno, vamos a hablar de más brujas. La bruja de mi vecina. Mi ex suegra. Oh. Hay varias brujas ahí que conozco. Todo. Sabrina.
Sabrina, la bruja adolescente, de adolescente. veras. Es Sabrina, la Melissa Joan Hart, no Sabrina la que salía en Hora Pico, no vayan a pensar que es otra. Tenemos ahí Madame Mim. la bruja Verón, el futbolista argentino, también. George Pinkingale, que no era bruja, pero es brujo también. La madre Shipton, también otra bruja famosa. Ángeles de la Verte. Pues muchas brujas, La bruja de la película La Bruja. La bruja también. Susi, que qué bueno que dije que mi ex ya se iba a agüitar. Madame Mim, la bruja de la espada en la piedra, también. La bruja de Blancanieves, pues es que todas las brujas de todos los cuentos de hadas. Hay Maléfica. Son un montón de brujas las que hay ahí. Pero bueno, chequé yo, hice aquí las brujas de Salem. Las brujas de Salem. Vamos. Que en paz descansen. Fueron, ¿qué? 14 brujas y 6 brujos los que murieron, más los que murieron encerrados en los calabozos. Estaba checando de la bruja del Pornhub, dice el Saúl Lucifer. La bruja de Blair. ¿Qué es Pornhub? No sé. ¿Qué es eso? No sé qué sea esa madre. No está en mi diccionario, ese tipo de cosas. ¿Qué es, Saúl? A ver, ilústranos. Chequé un poco sobre unos puntos del Maleus Maleficarum, que les comentábamos que era el martillo de las brujas, el episodio pasado, que era prácticamente la Biblia de la casa de brujas. Y hay unos puntos muy buenos que los voy a decir ahorita. Primero que nada les voy a contar. El Malleus Maleficarum, el martillo de las brujas, fue escrito en 1486 por 2 monjes dominicos. En el acto y a lo largo de los 3 siguientes siglos se convirtió en el manual indispensable y la autoridad final para la Inquisición, para todos los jueces, magistrados, sacerdotes católicos y protestantes en la lucha contra las brujas en Europa. Y posteriormente, pues pasó también a América. Los puntos son, para darte cuenta de que alguien es una bruja. Dime. Perdón. Y vale 300 pesos en Amazon. Sí, 300 pesos en Amazon. Y les había pasado el link en el episodio pasado. Si se lo quieren piratear, ahí está. Está libre en un montón de plataformas, así que ya no es como que relevante. Aparte de nada, no hay que darles dinero ya por haber hecho eso. Ese libro está maldito. ¿Dónde va? ¿Qué onda, Bandurria? Buenas noches, Otamendi. Ya llegó el buen compadre Otamendi. Ya le vamos a decir el compadre. Es el compadre ya de mi canal. Cómo se quedó con nosotros hasta casi las 3 de la mañana el ya sábado en Killer Radio. Sí, bueno, ahí va. Saludos, para compadre. Checar a las brujas, así de fácil es. El punto número 1. Bueno, no, es el punto número 1 que yo puse, no viene tal cual así en el libro. Las mujeres vulnerables hacen pacto con el diablo. Es el punto número 1. Todas las mujeres en aquella época eran muy vulnerables, entonces todas eran brujas. Las mujeres seductoras ya hicieron pacto con el diablo. Exacto. Ellas ya lo hicieron, Si son mujeres seductoras. Las que enseñaban el tobillo. El tobillo y la muñeca ya eran brujas. La bruja se puede convertir en animales y controlarlos, en especial gatos, aves, ratones y cabras. No más, si conocen a alguien que se convierte en animal, pues ya saben, yo conozco varias que se convierten en gatas los viernes después de la medianoche. Ay, disculpen si le cayó una pedrada a alguien que ande por ahí, pero quién sabe. Pero también, las brujas pueden volar solas o con una escoba. ¿Por qué con una escoba? Porque pues son mujeres, ¿no? Tienen que tener la escoba en la mano y la tienen que usar para algo más aparte de barrer.
Porque bueno, ya saben, las brujas obviamente pueden hacer hechizos. Y bueno, las brujas tienen un tercer pezón, que era ¿cómo le llamaban? La tetilla del diablo, una cosa así le llamaban, no recuerdo bien. Era el... Mamadera. Si tenían alguna verruga en alguna parte del cuerpo, ese era el tercer pezón. Sí. Era de donde alimentaban al diablo, de ahí le daban. Dice Susi aquí, mira, antes de continuar, vamos a leer más. Dice Beatrix Lestrange, Calypso de Piratas del Caribe, la bruja de Hansel y Gretel, Úrsula de la Sirenita, son todas las que recuerda Susi. Y síganos diciendo ahí las brujas, para tener más material. Pero bueno, entonces vámonos con otro punto. Te quedaste en la mamadera del diablo. Mata. Entonces el diablo se quedó fijado en la oralidad. Sí, no, es que están... Claro, Matan bebés, niños, animales y se bañan con su sangre. Es otro punto. Si conocen a alguien que haga eso, es una bruja. Elizabeth Bathory, ¿te ubicas? Elizabeth Bathory. Me suena, pero no, a ver, platicamos un poco. La que mataba doncellas y sí, se bañaba en su sangre. Que la consideraban vampira. Claro, como para mantener su piel de ella, o no sé qué, algo así. Así es. Ahí va, un punto importante. Elizabeth. O sea, Elizabeth se llama como mi esposa. Dije, bueno. Cuidado. Con razón. No está viéndonos, ¿verdad? Por eso hablas. No, está en clase. Ya ver la repetición y te va a ir mal. Sí, si el siguiente episodio Eden está transmitiendo desde el patio, ya saben por qué fue. Bueno, hay otra. Ya llegó, dijo. Ya llegó. Infraganti. Vamos a dar 5 minutos para que Den vaya pasando todas sus cosas al patio. Y ahorita regresamos. De bien, no están a hablar. Pues bueno, muchas gracias por haber estado aquí. Fue un placer conocerlos. Un placer. Me gustó participar en tu programa, Iván, gracias. Yo iba a hacer cartas del terror yo solo, ni modo, ya que. Ahí va otro punto. Una mujer que piensa sola, piensa mal. Entonces, no deben de pensar por sí solas, porque van a pensar mal. Siempre están influenciados por Satanás o por un hombre. No se crean, es broma. Dice eso sí que alguien se va a caer de las escaleras y dice Lucy que no están hablando de su hermana. Chale, ¿no? Te vi mal, carnal, ni modo. Ahí va. Una de las maneras más... ¿Cómo poderlo decir? Más efectivas era la siguiente. Se lanzaban al agua las brujas. Esto era con el pulgar amarrado creo que no sé si se llama pulgar, del dedo gordo del pie, no recuerdo. Pero bueno, se amarraba si el izquierdo con el derecho o el derecho con el izquierdo, como fuera. Se aventaban al agua. Si flotaban, eran brujas. Porque el agua era pura y le rechazaba a estos demonios. Y si se ahogaban, pues no eran brujas y ya se iban con Dios. Así de bonito eran esos tiempos. Así de efectivo era. ¿Cómo sabía que era una bruja? Si flotaba la bruja y la mataban. Y si no, pues se moría. Y la otra, también muy, pero muy efectiva, era la siguiente. Tenían que leer una oración a Dios. Si no sabían leer, eran analfabetas. Estamos hablando de los 1400 y tantos, 1300 y tantos. Si no sabían leer, eran brujas. Si se trababan a leer, eran brujas. Y si... Hay un demonio que tiene que ver con cuando te trabas a leer y al escribir. Sí, no me acuerdo su nombre. Mal. ya lo veremos en el demonio, pero bueno. Entonces,
Se llama También. dislexia. O te puedes trabar a leer porque dices, güey, si me equivoco me van a matar por ser bruja. Esa es la otra, ¿no? Te puede poner un poquito nervioso quizás esto. Pero bueno, ahí les va. Entonces, si no sabía leer, era bruja. Si se trababa a leer, era bruja. Ajá. Y lo más importante de todo es que si leía perfectamente, esto quería decir que el diablo la estaba ayudando. Por lo tanto, era bruja. Entonces no había cómo Sí, claro. salvarse. A esa No lógica. hay ningún error. Es irrefutable No. todo esto. ¿Cómo una mujer va a leer perfecto? O sea, la educación solamente era para el clero, así que No la mujer no podían. puede leer, Oye, ¿qué se creen? ni pensar por sí Exacto, misma. porque si no, era bruja porque iba a pensar mal. Era Entonces, esos eran los puntos que veíamos. Dice Adrianes, hola, hermano, buenas noches, bienvenido. Está. Hablábamos de Elizabeth Báthory. Ay, me dan de un burro, ven. David B88888, bienvenido hermano al stream. Todos somos brujos, así es. Pues no, es que todos nos equivocamos al leer. Está muy, muy difícil. Y los que leen bien, como Eden, es un brujo también. Sucia de ser bruja, lee bien. Pero también se traba a veces, entonces. Entonces puede ser, no sabemos qué sea. Pero bueno, amigos, ya saben, nos pueden mandar sus historias y todo por WhatsApp. El número que ven en pantalla: 33 37 82 77 26. Y también fotos, videos, audios, lo que tengan para los archivos del terror los jueves a las 10. ¿Qué onda, mi ruso? Bienvenido. Andamos bien aquí empezando. Dice el Lego que quien te adaptó tus lentes de contacto. Ven, qué guapo. Ah, sí es cierto, no traes lentes. No, ya voy a comenzar a Yo utilizarlos. no los aguanto, yo no puedo usar lentes de contacto. Me calan bien gacho en los ojos. Dice Susi, ay, me van a linchar. Pues sí, es bruja, es bruja. Es bruja, tenemos aquí. Pero bueno, vámonos con... ¿Qué quieres empezar, Eden? Pues ni idea con lo que sea. Síguenos diciendo por ahí brujas famosas. Este programa sí va a estar muy, muy, muy random. Brujas famosas. Estábamos con las brujas famosas. Les voy a leer, porque la neta sí lo voy a leer. El primer killer caso, ¿qué les parece? Hay que encomendarnos a Dios para que no sea Iván brujo. Ahí también acepto que comentes, porque la neta lo voy a leer. Sí medio lo investigué, pero pues no muy bien que digamos. Entonces no te voy a quitar de pantalla. Te voy a dejar ahí para que me ayudes. Esto es el killer caso. Primer killer caso, amigos. ¿Ok? Bueno, les va. En enero de 1900, ya empecé mal. En enero de 1692 se inició en la localidad de Salem, en Massachusetts, el juicio contra varias mujeres acusadas de practicar brujería. Las denunciantes, un grupo de adolescentes, empezaron a sufrir convulsiones y espasmos incontrolables durante el proceso, que acabaría con la vida de 20 personas. Ya saben ustedes que son las brujas de Salem. El reverendo Samuel Parris, idiota. el reverendo idiota Samuel Parris, se había trasladado de Boston a Salem con sus hijos Tomás, Elizabeth y Susana, además de su sobrina Abigail Williams, la cual había perdido a sus padres asesinados por los indios. Junto a ellos vivía una esclava llamada Tituba, junto con su marido John Indian, porque era indio y pues tenía que llamarse John Indian, ¿no? Me imagino que fue por eso. La cual se encargaba de cuidar a los niños. El reverendo Parris vivía obsesionado por ganarse el amor de Dios y el respeto de los habitantes de Salem, pero en su escasa habilidad en el trato a su familia,
la cual imponía unas férreas disciplinas y su carácter desconfiado y arrogante le hacían sentirse señalado y acosado por sus vecinos. En febrero de 1692, empezaron a suceder algunos de los extraños casos en la pequeña población de Salem. Enclavada entre pantanos y habitada por trabajadores puritanos, que saben que son religiosos muy extremos, perturbadores testimonios de blasfemias y maldiciones escandalosas, visiones de una niña. No, ¿Sí? paréntesis, para que no se ubiquen a los puritanos, los que nos están viendo, pero eran los clásicos que se vestían de color negro, una camiseta blanca y tenían un sombrero de pico y con una hebilla, o sea, los clásicos estadounidenses de antes, o sea, los que tenían, las mujeres tenían el paliacate en toda la cabeza, los vestidos largotes, esos son los puritanos, y es una división del protestantismo rechazado de Inglaterra. Adelante. Entonces, perturbados testimonios de blasfemias, maldiciones y escandalosas visiones de niñas desnudas encendiendo velas en un claro bosque mientras invocaban a supuestos demonios y frotaban laxivamente sus cuerpos unas contra otras, pusieron a todos los vecinos en estado de alerta. Entonces eran niñas que estaban descubriendo su sexualidad con otras niñas y pues eran debido al demonio. A Tituba, la esclava, que era negra obviamente, de la familia Parris, le gustaba contar historias misteriosas a las hijas del reverendo y a sus amigas, así como practicar viejos rituales vudú. A menudo estas historias y rituales ancestrales chocaban con la moral puritana de aquellos niños y empezaron a encender la imaginación de las adolescentes Betty Parris y Abigail Williams. Un día, estas fueron sorprendidas bailando desnudas en un bosque mientras Tituba realizaba sobre un caldero rituales vudú de las Barbados, su tierra natal. Según cuentan las crónicas de la época, las dos niñas empezaron a sufrir convulsiones en público y a pronunciar palabras y frases sin sentido, a estallar en llantos súbitos y sin motivo aparente y tener comportamientos bestiales. En realidad, es muy posible que las dos niñas intentaran ocultar sus juegos sexuales, a los que muy pronto se unió Amputam, una niña de 12 años, hija de una de las familias más ricas de la población. De hecho, Anne contó una vez que estando en el bosque, luché contra una bruja que quería decapitarme. Sí, dijo la morrilla. No hay ningún problema físico que cause ese comportamiento, no hay dudas de que se trata de la influencia directa del demonio. Con estas palabras diagnosticaba William Grills, el médico de Salem, a las niñas afectadas de tan extrañas dolencias. Toda la población de Salem, incluido el reverendo Parris, creía en las brujas y en que estas eran las causantes del extraño comportamiento de las jóvenes. Para evitar la horca, las niñas acusaron a Tituba de iniciarla en ritos satánicos. No deja de ser curioso que el método usado para confirmar el caso de la brujería de las dos niñas fuera que el marido de la esclava John Indian preparase un brebaje de harina de centeno y orina de bebé, se lo diesen a beber a un perro. Si el pobre animal desarrollaba los mismos síntomas que las presuntas embrujadas, el diagnóstico quedaría confirmado. Esa era la manera de confirmar si eran brujas las personas que decían estas niñas. En febrero de 1692 se inició el juicio a cargo de los magistrados Jonathan Corwin y John Hathorne, quienes debían dictaminar el origen de las posesiones diabólicas. Con la sala llena de público se inició la sesión en la que los dos magistrados presionaron a la hija de Parris y a su sobrina para que señalaran a los culpables. Aquella situación dio lugar a una serie de acusaciones infundadas en las que cada uno acusaba al más indefenso o a quien le tenía más antipatía. O sea que todo el mundo, lo que habíamos dicho, ¿no? De si señalaba al vecino, ese güey me cae mal, ese güey es brujo, ese güey es bruja, y todo este tipo de cosas. A veces porque si lo encontraba que alguien le hacía brujería al otro,
pues lo mataban y sus tierras se la quedaba el que había acusado. Entonces fue por tierras, otras veces nomás por el simple hecho de me cae mal y lo acuso. La primera acusada fue Tituba, la esclava, que para salvarse de las crueles torturas a las que iba a ser sometida, confesó públicamente: he visto al diablo en el bosque, a veces toma la forma de un hombre muy alto de pelo negro, o de perro negro, o de cerdo. Y he visto a un pájaro amarillo besarle el dedo a otra bruja. Y Betty, Abigail, Amputan, Sarah Osborne, Sarah Good están al servicio de Satanás, y he visto el nombre de otros vecinos en el libro del mal, según aclaró la misma esclava. El libro al cual aludía y en el que figuraban todos los nombres de las brujas que había en Salem, se lo había entregado un hombre misterioso, lo que dice, ¿no? De firmar el libro del diablo. Tras declararse culpable, Tituba fue condenada a prisión y estuvo 1 año recluida. Por su parte, Sarah Osborne, que era bruja porque vivía con un hombre sin estar casados, y una anciana, Sarah Good, que tenía problemas mentales, era una indigente, también habían sido acusadas, fueron ahorcadas al no confesar su culpabilidad. No confesaron que eran brujas y a la horca. Posteriormente, otra mujer, Martha Corey, siguió la misma suerte y fue acusada sin fundamento, tal vez a causa de envidias o algunas rencillas entre los aldeanos, y su esposo Giles Corey murió en prisión mientras era torturado. Para sacarle la sopa de que si su esposa era bruja, lo estaban torturando y no aguantó y se murió. El reverendo George Burroughs fue acusado a sí mismo por la familia Putnam, porque según relató Ann Putnam, su espíritu se apareció en mis sueños y me dice que es el líder de los adoradores de Satanás, que mató a sus 2 primeras esposas y embrujó a los soldados que combatían a los indios en las fronteras de Maine. Otra aldeana, Susana Martín, fue acusada por un vecino que creía que había embrujado a sus bueyes, y John Alden, otro de los habitantes de Salem, fue acusado de ser el hombre que supuestamente había entregado el libro con los nombres de las brujas a Tituba. Entonces ya esto ya se estaba poniendo denso debido a todas las acusaciones sin fundamentos, nada más porque sí. Y pues bueno. El 2 de junio de 1692, el juez William Stoughton envió a la horca a Bridget Bishop, una mujer de 12 años. Una mujer que 12 años antes había sido declarada inocente del cargo de brujería y cuyo único pecado había sido tener un carácter extrovertido y haberse casado 3 veces. Se casó 3 veces, pues burbuja, obviamente. Claro que sí. Otra mujer, Rebecca Nurse, fue también acusada. El juez, que la conocía bien, la declaró inocente, lo que provocó una oleada de vandalismo y salvajismo entre la población, que el asustado magistrado tuvo que cambiar de opinión y ordenar que la ahorcaran inmediatamente. Pocos años después, los tribunales comenzarían a admitir que los procesos de Salem en 1692 habían tenido bastantes irregularidades, y en 1703 el Tribunal de Massachusetts rechazó casi todas las pruebas presentadas durante los juicios, y 3 años más tarde, Ann Putnam, una de las niñas de las que supuestamente estaba embrujada, pidió perdón a la iglesia, a las familias de los ajusticiados en la horca. Lo hice engañada por Satanás, dijo. Por su parte, Betty Parris se fue de Salem con su padre, y el rastro de Abigail Williams se pierde a mediados de 1692. Y esto es, muy a grandes rasgos, lo que pasó en los juicios de Salem con las brujas de Salem. No me fui tan así porque lo estaba leyendo, lo investigué rápido. Ese fue el primer Killer Caso. Espero les haya gustado. Platíquenos sus opiniones, amigos. ¿Qué te parece? ¿Qué opinas del Killer Caso? Es de los más como representativos, ¿no? Que los apellidos Putnam, Burroughs. Creo que el reverendo, el tal Burroughs, no solamente participó en Salem, sino también se mencionan otros registros también de, vamos a decirlo así, pues de abusos por parte de las creencias puritanas.
Y pues bueno, pues era como obvio que se iba a salir de control, ¿no? Porque al final de cuentas no deja de ser una creencia hacia algo que desconocemos, incluso en la actualidad, o sea, en la actualidad obviamente la figura de la bruja ya está bien disminuida, ¿no? Ya, por ejemplo, tenemos ya los videos de TikTok donde aparece una supuesta bruja que se ríe como, no sé, como ratón, pero originalmente pues sí era tenía cierto peso, entonces, entonces las niñas pues obviamente iban a comenzar y los de las personas, las demás personas iban a comenzar a acusar a medio mundo por brujería, porque simplemente les caían mal o veían cosas raras y pues el diablo siempre ha sido el pretexto de la iglesia en general, tanto católica como protestante, para señalar cosas que no les parecen, ¿no? Que están fuera de su moral, de su ética y de su creencia. Pero las brujas de Salem actualmente incluso creo que ya es un caso no gastado, pero sí ya demostrado que pues no, básicamente ninguna de las mujeres que fueron asesinadas era bruja. Entonces, pues fue más una catástrofe que algo diferente, Sí. ¿no? Digo, no sé qué Pues la opinas. única era Tituba, la única que dijo que sí era bruja y la que sí contaba historias macabras y la que hacía rituales vudús y de este tipo de cosas, es la única que pudo sí haber sido una bruja, obviamente no una bruja diabólica que hacen como en las películas o como ellos creían, pero quizá fue la única y fue la única que no se justiciaron. Entonces sí, fue como que muy Sí, absurdo. pero al final de cuentas, sí, el vudú pues es otro tipo incluso de tal una religión, que es una de las religiones más disminuidas, menos conocidas por nosotros, pero pues tienen sus creencias. Ahí vienen los supuestos zombies, que los muertos reviven físicamente. Por ejemplo, la película de la princesa y el sapo, pues trata de eso, o sea, es Orlando, se menciona incluso la mujer esta que no recuerdo ahorita su nombre, que era muy famosa, que era precisamente la que enseñaba el vudú, pero pues son creencias, o sea, no dejan los rituales, incluso que lo de la cuestión de la hostia y todo, etcétera, y la unción, la, el poner las manos, la imposición de las manos, pues son también ritualísticos, o sea, cada vez que un creyente principalmente católico, porque lo hacen cada misa. Cada vez que un creyente va a misa y toma la hostia y etcétera, no dejan de ser rituales, nada más que son rituales tal vez, primero en primer lugar permitidos y tal vez no tan espectaculares, entre comillas, como los demás. Digo, no sé, es un comentario mío, va, así. Muy bien, sí, sí, me parece correcto. Déjame ver qué más dice en el chat. Dice el Vir que tranza apenas en camino para casa. Pon atención al camino, mi Vir, no vayas a chocar porque está cabrón ya. Y David dice, se le sale un ojo más a Iván por tanta radiación. Será porque es brujo, no por la radiación. Dice mamá Odi. Dice, que si dices esa, la de mamá Odi. Pregunta Susi, no sé. No sé qué Este, sea. creo que la de la princesa y el sapo, Ah, sí. Pero en la vida real no se llamaba Mamá Odi, tenía otro nombre, pero en Orlando el vudú hubo un tiempo en que fue muy famoso y muchas personas practicaban el vudú en Estados Unidos. sí, sí, sí. Muy bien. Pues, ¿qué más? A ver, sigan diciendo las brujas famosas. Y les voy a poner el segundo porque ya pasó uno. Audio que nos mandó Susi el día de hoy. Entonces, vámonos con la segunda lectura siniestra. Es una muy breve. Y les vamos. Cuando era pequeño, recuerdo que mi madre, antes de dormir, entraba en mi habitación y me cantaba una canción de cuna. Era muy dulce y me hacía dormir al instante. Pasaron los años y tuve una hija con mi esposa y decidí cantarle la misma canción que me interpretaba mi madre. Un día, ella se quedó en nuestra casa y esa noche, mientras le cantaba la canción a mi hija para dormirla, mi madre se acercó y dijo unas palabras que me dejaron helado. Preguntó que cómo se llamaba la canción
que era muy hermosa y que nunca la había escuchado. Ahora sé muy bien que no era mi madre quien me cantaba en las noches para dormir. Bien, la primera lectura siniestra. ¿Qué te pareció? ¿Qué les pareció, amigos? Platíquenos ahí en el chat. Sí, está muy, muy tétrica, ¿no? Dice que la de la princesa del sapo es de sus favoritas, dice Susi. Muy bien, siguen diciendo, a ver qué otras. Creo que se agarra bailando, ¿no? ¿Qué otras brujas famosas hay? No me acuerdo de muchas brujas, ¿eh? Otra, las tías de Sabrina. Hilda y Zelda. Hilda, la de la caricatura Hilda y también, Zelda. la que es una brujita. La otra Sabrina, Este, la más sí, satánica. A ver, ahora, ¿te gustó este programa? El de Sabrina, las ¿qué? Aventuras siniestras de Sabrina o el mundo oscuro de lo Sabrina, algo estaba así. viendo y la neta no fue como que, chido, y lo dejé de ver. Creo que ni siquiera terminé la primera temporada. Dice el ruso que Sabrina, pues Sabrina ya. ¿A ti sí te gustó? El brujo. No, no, vi la mitad de la primera temporada y cuando estaban ya abusando de los símbolos satánicos dije, estos güeyes quieren nomás clickbait y Sí, ya se acabó. Pero no la vi, no terminé de ver. sí, no, y dicen que la segunda ya mejora. Está ahí. También si quieren saber más de las brujas de Salem, en YouTube hay un documental de History Channel que está muy bueno. Y el episodio de las brujas de Salem de Leyendas Legendarias, que es de los mejores podcasts que escucho. También es bastante bueno y está muy detallado. Y creo que también Sí, hay uno yo de también. Discovery Channel también en YouTube, un documental. Pero el de History, la neta, está muy, pero muy bueno. Y bueno, a ver qué más dicen aquí. La bruja del 71, dice el Vir. Con esa abrimos, carnal. Esa fue la primerita de todas. Tenía su gato que... ¿Era Satanás, gato o perro? Era Satanás. El gato gato, Satanás. ¡Otro Satanás, otro gato! gato. Estaba entretenida. Sí, la de Sabrina, la bruja adolescente Sabrina. Que esa Sabrina se supone que es la de Archie y Sabrina, ¿no? Ahí empezó todo. Y después le hicieron un cómic donde se Sí. suponía que era bruja. Algo así como que recuerdo. Ujú. Pero sí, hay varias brujas. ¿Qué más brujas? La bruja escaldufa. La bruja de las tres mellizas. No sé si recuerdan esa caricatura. Que eran tres morritas con el cabello chino, con un overol. Una tenía un color de playera, otro otra y la otra. Eran tres niñas. Iban por el mundo y en sucesos históricos. Creo que estaba chida y salió una bruja. La bruja de la cueva de la Biblia, de Primera de Samuel. ¿Cuál? A ver, esa no me la sé, platícala. Y te voy a poner cero en conducta por no conocer la Biblia. Te creas. Este es, pues en la primera de Samuel, el primer rey de Israel, creo que, uy, me va a poner cero mi papá. Saúl, creo que se llama Saúl. Consultó porque iba a tener una guerra, consultó una bruja que también era medium y le pidió que evocara. Acuérdense que la diferencia entre invocar y evocar es que invocar es que se meta y evocar es como que se manifiesta el fantasma. Entonces le pidió que evocara el espíritu de Samuel para decirle, para saber precisamente cómo le iba a ir en la guerra. Entonces supuestamente dice ahí la Biblia que se apareció el espíritu de Samuel y es donde sale la famosa frase de los muertos no regresarán. Le dice Samuel a Saúl que ¿por qué me invocas? Los muertos no regresarán. Y la bruja se esconde porque dice, no me dijiste que ibas que iba a ser Samuel. Bueno, no le dice que era Samuel, sino le pide que evoque a alguien. Ya cuando aparece el espectro de Samuel, pues le dice, no me dijiste que era Samuel y se esconde, porque Samuel era una figura pues ya santa. Entonces es la bruja de la cueva, que ahorita no recuerdo su nombre, tiene un nombre muy como, como celta incluso, pero aparecen brujas en la Biblia también, que es en el Antiguo Testamento principalmente. No, un buen dato que no sabía. Únicamente de la Biblia nada más he leído el Apocalipsis. Lo único divertido para mí. Dice dice la bruja de los colores. Sí, ya también la dijimos, la bruja de los colores de Blancanieves. Que esa sí era bruja porque tenía a su gato y a su lechuza ahí. La bruja Verón también, y también ya la dijimos. Y la bruja Hermelinda.
También por ahí ya la habían dicho. ¿Qué más otras brujas? Hermione ya. Las brujas de los cuentos de hadas. La bruja de la bruja. La bruja de las brujas. Entre otras. Iba a decir la bruja de Alicia, pero esa Pues reina. la abuelita la película de brujas, que era una bruja buena, pero no dejaba de ser Sí, bruja. es cierto. Del niño rata. El primer niño rata de la historia. El niño rata. Calipso de Piratas del Caribe, dice el Luis, también, ya la dijeron. Ya, creo que ya. ¿Se nos acaban las brujas entonces o qué? Ay, güey, a ver. Tengo Creo que otro ya. Killer caso. Si quieren, se los digo de una vez. Déjenme preparar, porque este se supone que sí lo preparé bien. Así que, vamos con el siguiente Killer caso. Pero mientras, voy a dejar con un comercial. En lo que preparo este. Sigan poniendo ahí las brujas. Recuerden que tenemos los jueves ya lo que viene siendo archivos de terror, en donde vemos videos, fotos y audios. Escuchamos los audios, obviamente. Fantasmales y varias cosas ahí. Hemos tenido buena respuesta, como que les está gustando. Así que ya saben, jueves a las 10 de la noche, archivos de terror por este mismo canal de Twitch. Y permítanme un segundo para irnos con el segundo Killer caso. Dice Vir, la bruja escarlata. Sí, también ya lo dijimos, creo. Ese Vir. Llegas tarde, carnal. ¿Qué te pasa? Salió tarde de trabajar el Vir y pues no pudo. ¿Las hadas madrinas podrían ser brujas? Las hadas madrinas, no es que son hadas, no brujas. Porque como son A ver. buenas, las brujas son diabólicas. Mm. Pero bueno, a ver, creo que ya. Vamos con el Killer caso número 2. A ver qué les parece. Killer combo. Vamos para acá, está más centrado. Ahí está. Bueno. Febrero de 1785. Blair, Maryland. Ellie Kedward, una anciana que vivía en el pueblo, un día, unos niños la acusaron que les había dado dulces para llevarlos a su casa y quitarles su sangre. Fue acusada de ser una bruja. El juicio fue muy rápido. Todo el mundo se puso de acuerdo y la catalogaron como bruja, prostituta y católica, ya que el pueblo era protestante y pues ser católico era malo. La ataron a una carreta y la abandonaron en un bosque llamado Black Hills. Era invierno y se dice que en ese mismo invierno murió debido al frío. Esa es la historia oficial. Pero hay otra que dice que la llevaron al bosque amarrada en la carreta para después desamarrarla y amarrarla a un árbol, en donde abusaron de ella, le hicieron cortes por todo el cuerpo y unos cortes en las palmas de las manos para obligarla a ir marcando todos los árboles con su sangre. Después le soltaron a los perros para que se la comieran, pero Ellie Kedward no murió y la colgaron a un árbol hasta que murió. En noviembre de 1786, en la primera nevada, la hija del gobernador desapareció y una semana después también lo hizo el gobernador. Cabe mencionar que este gobernador fue el que condenó a la bruja Ellie Kedward. Para el final de ese invierno, la mitad de los niños del pueblo y todas las personas que tuvieron algo que ver con la sentencia o la ejecución de Ellie habían desaparecido. Todos, o sea, la mitad de los niños y todos los que tuvieron algo que ver, los que la acusaron, los que la ayudaron a amarrarla, los que se la llevaron al bosque, todos estos güeyes, ¿no? Que tuvieron algo que ver. El pueblo entero entró en pánico por miedo a desaparecer y pronto todos los habitantes huyeron y el pueblo se quedó completamente solo. En 1824 se fundó un nuevo pueblo justo en donde estaba Blair y lo llamaron Burkittsville.
pero sus fundadores desconocían la historia que había detrás de estas tierras en donde habían fundado su nuevo pueblo. El siguiente año comenzaron a ocurrir cosas extrañas y muchos de los pobladores comenzaron a decir que veían cómo una mano de una mujer desaparecía entre el agua en un lago. La policía investigó y descubrieron que allí había muerto una niña de 10 años y jamás habían encontrado su cuerpo. Lo curioso es que después de que esta niña murió, el agua nunca volvió a ser potable, ya que salió una especie de alga, pero estaba como podrida, como algo podrido, lo que hizo que el agua pues ya no sirviera para las personas, ya no fuera potable, no se podía beber. Entonces el fondo de este lago estaba como podrido. Cuando lo chequeé yo me imaginé algo así como Silent Hill, cuando en las paredes empiezan a hacer acá todas gachas, ¿no? En 1866, en el bosque, desapareció una niña de 8 años. Hubo varios grupos de rescate buscando, pero no la encontraron. Días después, la niña regresó a su casa por sí misma, pero uno de los grupos de rescatistas jamás regresó. Semanas después, los cuerpos de los rescatistas fueron encontrados en el bosque, en donde la bruja había sido desterrada, torturada y ejecutada. Aquí hay algo curioso también. Los cuerpos estaban atados unos con otros, formando un pentágono. Estaban completamente desnudos y destripados. Entre 1940 y 1941, 7 niños desaparecieron del pueblo. La policía formó una gran organización de búsqueda para encontrarlos. Rustin Park, un ermitaño que vivía en una cabaña cerca del pueblo, fue arrestado como principal sospechoso de la desaparición de los niños. Él fue encontrado en un mercado gritando: "Por fin lo he terminado, por fin lo he terminado". Esto lo repitió varias ocasiones en el mercado del pueblo, gritándolo a los 4 vientos. Al buscar en la casa de Rustin, la policía encontró 7 cadáveres de 7 niños destripados, y al hacer la prueba se dieron cuenta que eran los 7 niños que estaban buscando. Rustin decía que desde hace algún tiempo veía una figura en el bosque en el cual iba a cortar madera. Él decía que la veía de lejos, que le hablaba a esta figura, le preguntaba: "¿Quién eres? ¿Qué quieres?". Ella nunca volteaba, pero se percató que era una mujer que vestía ropa largas, o sea, como un ropón negro y largo. Dice que nunca sintió miedo al verlo, pero que sí bastante curiosidad, que cuando él quería alcanzarla, ella simplemente desaparecía. Por las noches comenzó a escuchar voces en su cabeza. Él pensaba que eran sueños, pero después se dio cuenta que mientras trabajaba o hacía otras actividades, seguía escuchando la misma voz. Eso ya lo comenzaba a asustar, y decía que la voz era de una anciana que hablaba en varios lenguajes muy extraños. Decía cosas raras y repetía las palabras una y otra vez. Jamás volvió a ver la figura en el bosque, pero siempre escuchaba esta voz en su cabeza. Después de un año de escuchar las voces en su cabeza, Rustin dice que le comenzó a dar órdenes, las cuales no se podía negar, que era prácticamente las hacían automático. Lo que la voz le decía en la cabeza, Rustin lo hacía sin poder poner resistencia. Dice que de principio eran cosas bastante sencillas, como quedarse a dormir en el sótano, quedarse en el sótano encerrado, meterse al bosque durante varios días y varias noches, pero con el tiempo se fueron volviendo más fuertes y más extrañas. En noviembre de 1940, la voz le ordenó raptar a los 2 primeros niños que viera. O sea, fue al azar: los 2 primeros niños que ves, los vas a raptar. Después de eso fueron más y más niños a los cuales raptaba y asesinaba. Uno de los niños quedó vivo, y Rustin lo obligó a ver cómo mataba a los otros niños. Lo dejó parado en una orilla mientras él mataba a los otros niños. Rustin dijo que después de asesinar a los últimos 7 niños, cuando lo atraparon, que él ya no volvió a escuchar la voz en su cabeza, pero volvió a ver la figura de la mujer, pero ahora en su casa, a lo lejos en su cuarto, pero dice que esta vez sí le habló.
Y cuando la habló, él se dio cuenta de que era la misma voz que estuvo escuchando en su cabeza todo este tiempo. Entonces ella le dijo que fuera al pueblo, que su trabajo ya había terminado, que ahora tenía que confesar lo que había hecho, y por eso es que este güey se fue al mercado a gritarlo a los cuatro vientos. Le dijo también la bruja, lo vamos a poner, que cuando él hiciera esto, que confesara todo esto, ella jamás lo iba a volver a ver. Rustin lo hizo y jamás volvió a ver a la mujer. Dejó libre al niño que había quedado vivo antes de ir al mercado a confesar su crimen. Chequen, esto se me hace que es una mamada. Dice que Rustin fue acusado por crímenes menores después de matar a no sé cuántos niños, pero bueno, 7 niños mínimo, de los que encontraron los cadáveres. Bueno, acusado por crímenes menores, vaya crimen menor, matar a un puño de niños. Y fue sentenciado a la horca y ejecutado al poco tiempo. El niño que quedó libre jamás se recuperó, no recuerdo el nombre, no anoté el nombre, sinceramente. Estuvo en el manicomio desde ahí hasta su muerte. También este niño estuvo presente en la ejecución, porque como saben, pues las ejecuciones de este tipo eran públicas. Y bueno, el niño quedó bastante mal. Después nos pasamos hasta 1994. Este ya es un caso bastante sonado y el cual dio pie a la película del proyecto de la Bruja de Blair. Esta es una historia real. El proyecto de la Bruja de Blair, la película, es basada en este suceso. En 1994, 3 estudiantes de la Universidad de Montgomery, Heather Donahue, Joshua Leonard y Michael Williams, fueron a grabar un documental de Burkittsville. Después de interrogar a casi todas las personas del pueblo, llegaron a la casa de una anciana, quien afirmaba haber visto a la bruja. La anciana, de nombre Mary Brown, estaba un poquito mal de su cabeza, un poquito loca, y les dijo que él la había visto en el lago, en donde toda la gente había comentado que veían esta mano blanca entre el agua. Mary les dijo que era una mujer, pero que tenía rasgos de animales y bastante pelo en sus extremidades, en sus piernas. Sus brazos estaban cubiertas de pelo, algo así como si fuera un oso, un lobo. Los estudiantes fueron a grabar con sus equipos y no fueron vistos nunca más. Tras su desaparición, la policía desplegó un operativo gigante para encontrarlos. Fueron más de 100 hombres, muchísimos perros, 2 helicópteros y hasta un satélite los que se encargaron de buscar a estos estudiantes en el bosque, pero no tuvieron éxito. Tiempo después encontraron el carro de Josh cerca del bosque y pues al poco tiempo fueron ahora sí declarados oficialmente desaparecidos. Un año después, un estudiante de antropología fue al bosque a hacer unas investigaciones y encontró una cabaña abandonada en donde estaban varias cintas, cámaras y el cuaderno de notas de Heather. Al entregarlo a la policía, se llegó a la conclusión de que sí eran las cosas de los estudiantes. Después de algún tiempo y muchos trámites burocráticos, los padres de estos estudiantes pudieron ver las cintas, pero no pudieron ver nada en claro. Pidieron verlas otra vez, pero la policía se los negó. Dicen que lo que vieron fue muy poco claro y no les da ni siquiera una pista de dónde pudieran estar sus hijos. En 1996 se hizo público un fragmento de las cintas, pero se duda de su veracidad. Se dice que las cintas fueron manipuladas o tocadas por algo que restringe, y por eso se restringe el acceso a ellas. El 1 de marzo de 1996, el sheriff dio por cerrado el caso debido a falta de pruebas y a lo poco convincentes de las pruebas que tenían. En 1997 se les entregaron a los padres de las víctimas todas las evidencias y se les dijo que probablemente habían sido asesinados por algún culto satánico. Y esto fue la historia de la Bruja de Blair, amigos. Espero que les haya gustado. Pues para recomendarles únicamente la película, el proyecto de la Bruja de Blair. Sin duda es una muy buena película. Es como un falso documental. Está bastante bueno.
Y para los que juegan videojuegos, el juego del proyecto de la Bruja de Blair, The Blair Witch Project, es bastante bueno. Es uno de los juegos con los que me metí bastante. Creo que fue el último que me metió completamente en el juego. Y pues me lo acabé prácticamente en un día. Bastante bueno. Inclusive en el juego dice que lo jueguen con audífonos. Y si vale la pena jugarlo con audífonos completamente apagado. Es bastante terrorífico. Entonces, amigos, Proyecto de la Bruja de Blair y el juego de igual nombre. Espero les haya gustado el Killer Caso. Continuamos con cartas de terror. Listo, Eden. Continuamos. Espero les haya gustado el Killer Caso, amigos. No olviden seguirme en mis redes sociales que estaban por ahí. ¿Qué te pareció, Eden? ¿Ya lo conocías? El caso de la bruja. La bruja de Blair. Creo que ya lo había escuchado. Digo, no soy tan fan de la película, pero sí el caso sí ya lo había escuchado, pero no a detalle, como lo contaste. Sí, no, yo también estaba bastante emocionado porque me gusta mucho la película de la bruja de Blair. Se me hace muy entretenida porque fue como que el primer documental falso de terror. No sé si hay algún otro, pero fue como que el primero que sí fue un completo boom así. Bastante. Según yo fue el primero, ¿no? Por eso a partir de ahí se hicieron un montón. Pero a ver, tú que eres el experto en películas de terror. Hay otra película, ay, ¿cómo se llama? Se hacen en un hospital psiquiátrico. Pues sí, la de la bruja de Blair fue la primerita, que cuando yo la vi, te voy a ser bien sincero, no me gustó tanto como a muchas personas que sí les llamó mucho la atención, incluso decían que les asustó demasiado. Entonces yo la vi y dije, no manches, más el movimiento de cámara rápido y ruidos y así el ejemplo claro del susto. Pero sí creo un parteaguas para películas, por ejemplo, como Actividad Paranormal, Sí. como la película ay, perdón, que intento recordar que está en Netflix, que se hace en un hospital psiquiátrico abandonado. Hay también películas chinas o coreanas o japonesas, no sé dónde sean, pero creo que son más coreanas, donde hacen precisamente esos como falsos videos, por ejemplo, tipo TikTok, pero que se meten en embrollos de leyendas y les aparece el fantasma de esa leyenda. Pero sí indudablemente sí fue un Sí. parteaguas. Ya la segunda, ya la verdad es que para mí ya fue un fiasco, pero la primera sí, indudablemente sí fue una importante película para el mundo cinematográfico del terror, que para mi gusto no están tan chidas, pero pues se les da el mérito, Sí, pues. es Fenómeno Siniestro. Creo que se llama en español la que dices. O Fenómeno Siniestro, es algo así. La del hospital como un hospital psiquiátrico, creo. Es una que en una parte está Ah, una tipa como volteada, ¿no? Y de repente voltea y ella tiene cara así como que... ándale, Está entretenida también. Y Actividad esa. Paranormal, pues la primera, nada más. Las otras, sinceramente, a mí no me gustaron, están entretenidas. Hay varias, hay una que es un documental falso, no tiene nada que ver con brujas ni nada así. De hecho, cuando hagamos nuestro episodio de Aliens, lo vamos a... Lo quiero dar como recomendación, se llama El Cuarto Contacto. No sé si la has visto. También es entreactuada y pasan supuestas cintas reales. Está muy buena. Ya después les vamos a decir un poquito más de esto. Pero bueno, ahí está. A mí me gustó. O sea, no da miedo. Sinceramente no da miedo. Pero se me hace entretenida. Aparte, ya sí puede ser ya considerada como una película clásica de terror porque sí abrió punta a un género completamente. Inclusive creo que ni siquiera había documentales falsos de otro tipo, ¿no? O sea, de otro género. Fue la primera. No, Hay una que está muy chida, que es un documental falso que se llama Popstar. No sé si lo ubicas. no, espérame, sí hubo una, no tal cual, este, no tal cual como un documental falso, pero sí hablaba sobre precisamente cómo un personaje de película
podría trasladarse a la vida real. La última de Pesadilla en la calle del infierno, que incluso hasta aparece como personaje Wes Craven, donde Freddy Krueger sale de la película y te van contando cómo es que también se va a la vida real y ataca a los actores y todo eso, como si en el momento de estar filmando la de Pesadilla en la calle del infierno, les pasara a los actores una maldición. Digo, no es el mismo formato tal cual, pero el mismo sentido, así como que no sabes cuál es el filme y cuál no es el filme. Ya estaba hecho por Wes Órale, esa Craven. no la he visto, no me la sabía. ¿Cuál es? Pues ahí en la calle 527, algo así de hacer, ¿no? Un montón. Sí. A ver. Creo que nada más se llama Freddy Krueger, creo. Ahí lo tengo que ver. Luego te paso el título correcto. Déjame leer aquí los comentarios porque hay un montón en lo que estaba haciendo esto y no podía ver. Sí. A ver, dice el día que lee La Bruja Escarlata, se le hizo tarde. O también dice Hermione, Madame Bones. ¿Quién es Madame Bones? ¿De Harry Potter? Bueno, es que de Harry Potter deben de ser un montón. Melisandre, la bruja roja de Juego de Tronos. Oye, es cierto, Melisandre, se nos pasó por ahí. ¿Cómo se nos puede haber pasado? La ejecución de Ellie. Canijo, ¿eso qué onda? También ya saben que... No, pero es que dijiste... French, Minerva McGonagall, Morgana y Lily Evans. Las brujas de la película de Abracadabra. Satana, sí es cierto, Satana. Que por cierto, Sara Jessica Parker, ahí si mi no está viendo Eli, una disculpa. Bueno, ya sabe. Se ve muy guapa Sara Jessica Parker en esa película de Abracadabra. Sí. Es la rubia. Little Pet dice que una temporada en la serie de American Horror Story que se trató de brujas famosas. Órale, siempre he querido ver esa serie y no me he dado tiempo. Que de hecho ya ni series veo, no me da chance de verla. Cuando me pongo a ver algo me quedo dormido porque ya es bastante tarde. Dice Bill, la bruja de la espada en la piedra, también ya le habían dicho. Ese Bill no le da una, No le he dado a una. Ahí eran mis sentimientos de que ya la dijeron. Sí, ya estaba. ¿Qué más? Tubo 0713, buenas noches, bro. Bienvenido, gracias por pasarte. Espero que te hayas quedado. Tamendi dice Piper Halliwell, Phoebe Halliwell y Pro Halliwell. No sé quiénes son, ¿quiénes son? ¿Los conoces? Creo que las de Charm. Es que como que se fue bastante bajo el segundo comentario con los otros. Específico, ¿eh? Es que primero lo dijo y hubo como 10 comentarios después y ya puso las otras. Dice que en American Horror Story, según es el Bayou, es que dijiste por Piper Halliwell. No fui, por Tamendi. Que dice Katy Díaz, no tiene una leyenda de la bruja de Tláhuac, que está muy buena la leyenda, pero apenas hace una hora me llegó y creí que ya no alcanzaba a mandártela para que hoy la relataras o la pusieras en video. Pues si la tienes, mándamela ahí por WhatsApp y ahorita la decimos, claro que sí, si alcanzamos. No es tan tarde todavía. Y dice... Si está por ahí Katy Díaz todavía, acuérdate que este programa se planifica, se diseña y se prepara 5 minutos antes de que comience, así que una hora antes. Una hora antes está perfecto. Súper confiables como Wikipedia. Bueno, no, de hecho la de las brujas de Salem la saqué de la página de National Geographic. Ahora sí fue un poquito más de calidad y el documental de History. Entonces este es un poquito mejor. Pero si quieres, me queso con el crédito, dice el Bill, se quesa. No te creas, de puras pasadas. Sí, es de Otamendi. Dice Lucy Little Pet de Witcher, donde sale el papazote de Henry Cavill. Ese es Cazador de Brujas. Hay uno también con Nicolas Cage que se llama Cazador de Brujas, una cosa así. Una película más mala que... Diría un tío, más mala que el que le pegó a Cristo. Muy... Ese de Witcher era del videojuego, ¿verdad? El videojuego de Witcher y ya llevado
acá con Henry Cavill. Dice la bruja de Redemption 2. Llegas a una choza, te tomas la pésima, supongo que es pócima, te desmaya y apareces en otro lado. Ah, cabrón, esa no la acá. Dice Katy Díaz que solo la relata el narrador, dura como 20 minutos, igual se las mando porque sí está muy buena. Muy bien. Sí, si quieres, mándala y pues la pasamos el jueves. Que nos la mande y que Susi la grabe el audio, aunque dure 20 minutos. Ahora le va a tocar salir en video también. ¿Cómo? Podemos ir a cenar y luego ya regresamos. Estamos cenando, ponemos pausa y ahí aventamos a Susi al ruedo. Pero bueno, hay varias brujas, hoy sí hay más participación con eso de las brujas. Oye, hijo. Estoy embrujado ya. Muy bien, Katy Díaz nos los manda, muchas gracias. Acuérdense que jueves a las 10 tenemos los archivos de terror. Vámonos ahorita. Que se vaya preparando Eden, porque se viene el no análisis. Pero antes, en lo que preparo lo del no análisis y se prepara Eden, vamos a poner otra lectura siniestra de Susi. En las tierras venezolanas existe una leyenda bastante peculiar sobre seres que atacan en las noches y que aterrorizan a los pobladores de Guira, Irapa y Soro, del estado Sucre. Sobre los techos de zinc de los barrios más humildes en las noches más oscuras, puede que oigas el rechinar de unos dientes y las pisadas estremecedoras de las brujas chupasangre. Los pobladores relatan que son mujeres hermosas durante todo el día, pero que de noche se convierten en enormes pájaros negros que sobrevuelan con sus enormes alas en busca de víctimas. Producen un encantamiento que duerme a la víctima para así poder extraerles la sangre en casi toda su totalidad. Si quieres saber cómo identificar estos seres, basta con hacerlas caminar por la arena, en la que no dejarán huella tras su paso. Apreciar su brazo derecho, ya que no pueden levantarlo durante el día. Si quieres liberarla de su maldición, debes rociarles agua bendita para poder así culminar con su sufrimiento. Esta fue la lectura siniestra de Susi acerca de las brujas venezolanas. Es una leyenda cierta por las tierras de allá, del mismísimo señor Don Maduro. Dice Elvir que hasta que se le hizo no repetir. Y bueno, amigos, vamos entonces con el análisis del señor Eden. Listo, Eden, todo tuyo. Bueno, pues bienvenidos a su clase que usted jamás pidió y que no necesita, pero que de todos modos me da chance de escuchar y de dar. Bueno, la vez pasada vamos a continuar esta vez con lo que es la comentario sobre las brujas. Ya es muy noche, va a pedir que todos los niños se vayan a dormir, porque lo que vamos a platicar va a ser algo fuerte. Hay que tener discreción, y hay que ser muy, como dicen ahora la chaviza, open mind para poder entender lo que vamos a comentar a continuación. No se creamos, hacer muy ameno, a ver si me sale. Bueno, la vez pasada, por ahí decíamos que la cuestión de las brujas tiene que ver con la figura como tal femenina. O sea, ¿qué representa la mujer? Principalmente para el hombre. Entonces, vamos a dejar de lado toda la, ¿cómo se dice? Toda la investidura infantil, todo el aspecto siniestro, como por ejemplo de las leyendas de brujas, de que se roban niños, de que vuelan, de que conocen hechizos, de toda esa investidura fantasmal y satánica que llegan a tener las brujas, vamos a dejarla de lado y vamos a centrarnos principalmente en
en aquello que las va a crear como tal, desde el origen. ¿Ok? Indudablemente el origen es cristiano. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la figura de la bruja antes del cristianismo era aquella mujer que sabía artes o sabía, vamos a llamarlo ciencia en un sentido no actual, pero sí en un sentido donde sabían métodos para poder solucionar cosas, principalmente problemas de salud. Y también estaba la figura de la bruja como aquella que conocía o que era capaz de percibir cosas, ya sea el futuro, ya sea etcétera, pero obviamente mediante el empleo de ciertas sustancias, ¿ok? Y esto, pues bueno, se veía reflejado en algunos dioses que tenían ciertas culturas, pero por desgracia o por fortuna, ahí decide cada quien, pues viene la figura este, de la bruja como aquella satánica, ¿ok? El problema cuando llega el cristianismo es que lo que hace, si escucharan las características para detectar una bruja, muchas de ellas son fantásticas, pero las primeras hablan de cierta característica carnal de la mujer. ¿Ok? Recuerden que la tradición religiosa, la tradición cristiana, y cuando hablamos de cristiana, pues hablamos tanto de todas las ramas, catolicismo, protestantismo, etcétera. Ve la sexualidad de una forma prohibitiva. ¿Ok? Valga recordar que uno de los votos que hace un sacerdote, pues es el de castidad. ¿Ok? No sé quién les diría, bueno, tiene que ver con un papa que se ahorraba lana con sus sacerdotes, con sus clérigos, y por eso les impuso ese voto de castidad, pues precisamente para que no se casaran, obviamente no perdiera dinero, así de sencillo. Pero los estragos que trajo la supuesta castidad del sacerdote, pues tenían que forzosamente ser desde culturales, de creencia, hasta psicológicos. ¿Ok? Entonces, cuando llega el cristianismo con esa voz y esa creencia de que la mujer, al ser una figura obviamente atractiva para, para la heterosexualidad masculina, pues entonces se volvía su contrario, una figura que tenía que ser atacada. Ahora, actualmente como que tenemos más arraigada la idea de que las brujas tienen poderes, son, ya ven, por los cuentos de hadas, son algo chistosas y están completamente maquilladas. Pero si prestas mucha atención en algunos cuentos de hadas, por ejemplo, en La Bella Durmiente, la bruja como tal, pues tiene ciertos rasgos que están súper maquillados, pero que tienen que ver con la sexualidad femenina. Muchas veces la figura de la bruja siempre va a tener un aspecto hermoso, bello, atractivo, pero esta es la clave, atrás de esa belleza y de esa atracción y de esa sensualidad que tiene una bruja, va a estar escondido lo monstruoso, lo horripilante y lo desastroso que es la figura femenina, ojo, para la psicología masculina. ¿Ok? Detrás de esa figura femenina atractiva que es la bruja, siempre va a estar aquello que le va a temer el hombre. Y sí, también me estoy refiriendo a la actualidad a las cuestiones feministas, a las cuestiones del maltrato a la mujer, de la violencia hacia la mujer, de cómo era considerada la mujer hace poco todavía, e incluso en la actualidad, porque no viene más que nada de una herencia donde para el hombre la sexualidad femenina siempre va a ser primero un misterio y en consecuencia va a ser algo siniestro. Entonces, eso tiene que ver con la lógica de la sexualidad masculina y la lógica de la sexualidad femenina. ¿Ok? Voy a intentar hacer un ejemplo que tal vez los que nos están escuchando podamos entender si reflexionamos un poquito de eso.
Hace poco, pues en las marchas feministas se les criticaba demasiado, se les sigue criticando el que, el que hagan destrozos o rayen o rompan o violenten las figuras, los monumentos. Hay muchos, sobre todo principalmente hombres, que tachan eso. ¿Ok? Y obviamente hay mujeres que el discurso es que, ¿cómo te va a importar más un monumento que la vida de un montón de mujeres que han sido pues violentadas, violadas, asesinadas? Ok. Esto puede tener una explicación que, insisto, por eso se llama no análisis, es un simple comentario. Si se está de acuerdo conmigo o no, es muy válido. Tiene que ver porque la lógica del hombre siempre va a ser cuidar aquello que lo represente como hombre. Es decir, la historia, por ejemplo, la historia puede ser, siempre, parece que siempre está escrita por hombres. Y aquellas figuras femeninas que tuvieron un impacto importante en nuestra historia siempre se desdibujan. Como que jamás hubo, pareciera como que jamás o hubo muy pocas mujeres importantes en nuestra historia, universal y mexicana también. Y tiene que ver principalmente porque al hombre, la lógica de la sexualidad del hombre siempre va a buscar cosas que lo representen como hombre y que lo vayan elevando como hombre. Y una de esas cosas es la historia, los símbolos patrios. ¿Ok? Y por el lado de la mujer, esto es completamente teórico también, por el lado de la mujer, es entendible que sea más fácil para ese lado femenino, que no les importa esa parte porque va a tener otra lógica, va a tener otra forma de ser. De ahí que el discurso de que el hombre jamás entienda a la mujer llegue tan directo a nosotros, porque efectivamente la forma en que nos crían hombres y la forma en que nos crían mujeres es completamente diferente y no tiene que ver solamente con que la mujer juegue con muñecas y el hombre con carritos. Eso es simplemente una tradición. Sino tiene que ver con que los hombres siempre se van a estar formando con base a otros hombres y las mujeres sí se van a formar por otras mujeres, pero van a tener una característica distinta. Ahora, imagínense que desde esta falta de entendimiento entre lo masculino y lo femenino es enorme. Es, es avasallante esa diferencia. Veanlo de la posición masculina, porque es la posición que nos llega en la historia. Si un hombre le pone como estandarte principal un hombre sumamente creyente, que obviamente él ve la sexualidad como algo prohibitivo y prohibido, incluso tabú, obviamente lo que va a hacer es tachar, perdón, lo que es la sexualidad femenina. Y toda la sexualidad femenina va a acarrear también los conocimientos que pueda tener una mujer. ¿Ok? A lo que vamos es que la figura de la bruja representa, la bruja en el sentido peyorativo, en el sentido de atacar, va a representar aquello que no entiende el hombre de la sexualidad femenina. Por eso, actualmente, les comentaba la vez pasada, que hay un movimiento que dice feminista, que hay que les encomienda a las mujeres despertar a la bruja que tienen dentro. Ese es su estandarte. Y es entendible porque lo que están apostando ese movimiento es una mujer liberada, una mujer, obviamente, en primer lugar, no sumisa, sino que reconoce su inteligencia, que reconoce su sexualidad, su inteligencia, sexualidad y feminidad que ha sido tachada por mí muchísimos años. De aquí que incluso la figura de la bruja siempre se nos esté transmitiendo de forma negativa en las leyendas, en las películas, en las historias, etcétera. Porque es a lo que le tuvo miedo el hombre que escribió la historia. ¿Ok? Yo sé que esto es demasiado como que incluso tal vez muy filosófico, pero si te interesa mucho el tema de las brujas, no te vayas al lado de los calderos, al lado de la magia, al lado de ese tipo de discurso. Si necesitas un poquito más atrás, un poquito más social el asunto, vas a poder encontrar que lo que se temía más, e incluso actualmente por herencia se teme más, es lo que la mujer puede representar. Si una de las características que debes buscar en una mujer
para detectar que es bruja, si esa característica que debes encontrar es que es sumamente impulsiva, sumamente este, atrayente, etcétera, como que parece como que no controla sus impulsos, recuerda nada más quién escribió el Maleus Maleficarum. Dos monjes, dos hombres que se les tenía prohibido acercarse a mujeres, estar casados y que tenían la creencia y el voto de que la mujer era prohibida. Y acuérdense que lo prohibido o lo atrae o lo atacamos. En consecuencia, una de las características que va a ser atacada por la historia masculina hacia las mujeres es su sexualidad. Porque lo que más se tachaba, porque fíjense, era el lugar donde se aparecía el diablo ante las brujas, eran los aquelarres, las fiestas de las brujas. En los aquelarres, la bruja echaba a volar todas sus pasiones y se relacionaba con Satanás, ahí, y en sus sueños obviamente. Si en el aquelarre es donde salía la figura de Satanás, era porque era lo escondido, lo que el cristiano no logra entender, que es la representación de la sexualidad femenina. Y entonces, si no entiendo esa sexualidad femenina, porque se me fue prohibido, entonces lo voy a atacar. Es bruja, está con el diablo y es malo. Y acuérdense que también la figura de Satanás en diferentes estatuillas, pues también está representado como si tuviera un aspecto varonil enorme. Desde cualquier tipo de imagen del diablo que busques en internet, siempre va a tener el órgano masculino grande. ¿Ok? ¿Por qué? Porque también representa esa potencialidad que el mismo cristiano se niega a sí mismo como hombre. ¿Ok? Y es lo mismo que va a tachar a la mujer en aspecto de la sexualidad. Y no es de a gratis, aquí con eso quisiera terminar, no es de a gratis que un movimiento feminista tome la figura de la bruja como su estandarte. Porque la bruja, entendida en sentido concreto, fuera de las cuestiones infantiles, pues era la mujer que conocía artes que otros hombres no conocían. Conocía artes que parecen magia, como curar enfermedades, que no tiene nada que ver con la ciencia médica, y conocer tal vez cosas de la historia. O sea, eran mujeres, la bruja clásica, la bruja antigua, eran mujeres sabias, eran mujeres inteligentes, eran mujeres que conocían artes que el hombre no conocía. Entonces, es bien llamativo que la feminidad actual, y lo que quiero llegar es esto, que la historia de las cuestiones machistas, la concepción de la mujer como un objeto, tiene que ver principalmente con una represión masculina hacia la sexualidad femenina, porque el hombre, no sé si me apresuro a decir esto, pero bueno, el hombre jamás va a poder entender esa sexualidad. ¿Y qué es lo que le quedaba si el cristianismo es lo que era más importante en la historia en aquel entonces? Tacharlo, atacarlo y destruirlo. ¿En voz de qué? De que era bruja y se relacionaba con el diablo. Yo sé que suena muy filosófico, sé que suena algo pesadito, pero piénsalo un poquito, cómo ha sido tratada la mujer desde el lado masculino y cuáles han sido las figuras femeninas principales de la historia universal, y van a ver que hay algo que se repite constantemente, que no solamente es la represión femenina, sino también es como que algo que se quiere poseer por completo, e incluso engullírselo y destruirlo. Entonces, hasta aquí mi comentario. Muchas gracias por escucharme y ojalá se vayan a dormir tranquilos después de tanto rollo. Gracias. ¿Qué opinas, Iván? Iván, ¿tú qué opinas? Muy bien, permítanme un segundo para acomodar aquí todo. Este fue el nuevo análisis a un pequeño comercial. Vamos que se ejecute ahí luego, no después, para que no les interrumpa.
Y regresamos a Cartas de Terror, amigos. Sigan por ahí escribiendo sus comentarios. Listo. Síganos mandando sus historias, saben, a cartasdeterror@gmail.com o al número de WhatsApp 3337 827726. Recuerden seguir a Eden en sus redes sociales que veían en pantalla: Fructus Nihilo en YouTube y Nedemerco, Fructus Nihilo, creo que ya está en Instagram. También a mí me paro ahí, Vankiller, en YouTube y en Twitter, al igual que en Facebook, aunque Facebook es @elvankiller, pero la página es Vankiller. Y en Instagram, en TikTok, en Twitch, en todos lados como Vankiller. Pues, ¿qué les pareció, amigos, el no análisis? Ya lo habíamos platicado varias veces, ¿eh? Y pues sí, es lo que no comprende el hombre, lo hace diabólico, y el miedo que siempre se ha tenido hacia la liberación femenina, hacia el no entender a las mujeres. Entonces es algo que ya lo habíamos mencionado un poquito en el episodio pasado, y yo estoy muy pero muy de acuerdo contigo en prácticamente en todo esto. No sé ustedes, amigos, qué opinen, díganos ahí en el chat. Y pues ya para terminar, vámonos con la recomendación del día de hoy. Creo que es una muy buena recomendación. Estamos hablando de la película de The Witch, la bruja. No sé si ya la han visto, amigos. Tienen que verla. Una de las mejores películas de terror que existe. ¿Y qué nos puedes decir de la película? Así muy a grandes rasgos. Principalmente lo que tú dijiste, que es una de las mejores películas de terror que hay, pero no vayan a esperar un terror así de que el sonido siniestro y de repente sale el fantasmón. No, sino precisamente habla de esta cuestión de la cuestión sexualidad que estamos hablando de la feminidad. Y si lo vendes de esa postura, van a lograr entender el final, pero creo que el final lo que cuesta más trabajo de la película, que van a decir, ¿qué pasó? ¿Qué onda con eso? Pero véanlo de esa postura y precisamente van a decir, ok, tiene que ver con algo que le pasó a esa muchacha, algo que está sufriendo en su vida y todo. Pero está bien chida, es una de las que más me gusta en cuestiones de un terror que no es el ordinario, que no es la de la comida chatarra del susto fácil, sino que es una película de terror porque precisamente el terror funciona para marcar tabús, para mostrar los tabús que tenemos como sociedad, y la película de la bruja creo que lo logra mucho, mostrar el tabú de la cuestión de lo femenino. Sí, y si no lo ven de ese lado, de todos modos, es una película que da bastante terror. No, como dices, no hay un boom, no te asusta así como todas las películas que ya hay normalmente. Es una película en donde el audio te mete demasiado en la película, en donde las actuaciones desde los mocosos de no sé cuántos años tengan, 4, 5 años, 6 años, se pasan de lanza. Los chiquillos actúan súper chido. La chavita esta, ¿cómo se llama? Ya es más famosita esta chava, no recuerdo su nombre. Ya después que demos el comentario del siguiente episodio, se lo vamos a comentar, pero pues es bastante conocida ya esta chava. Y pues bueno, pero muy buena película. Ahorita estaba checando y está en Netflix. Está en 4K para que la chequen, se ve muy chido. Muy chida. Y pues es un peliculón. La neta es de las mejores películas que existen de terror. Y también la de la bruja de Blair está en Amazon Prime Video, también por si la quieren checar. Recuerden que si pasan su cursor por la pantalla, se ve Amazon Music y Amazon Video. No es cierto, no se ve ahí, pero bueno, yo después lo pongo para que lo contraten y me den una comisión. Pero bueno, amigos, la bruja, la siguiente es la recomendación, y hablaremos de ella en el siguiente episodio para que no se lo pierdan. Y bueno, pues llegamos al final. Eden, ¿algo que quieras agregar?
No, pues igual como en los anteriores programas, muchas gracias por estar aquí, gracias por escucharnos, gracias por aguantarnos, gracias por apoyar este, este programita este podcast y a estos dos presentadores que hacemos todo lo posible porque salga adelante estos episodios y pues bueno, recuerden que no es si por la noche por ahí escuchan que alguien se mete a su cuarto, pues tengan cuidado, no se los vaya a chupar la bruja. Buenas noches. Dice Susi que es Anya Taylor-Joy, la actriz de La Bruja. Sí, así es bastante famosa. Es la que sale en Gambito Dama o Gambito Dama, algo así. Creo que se llama serie o película de Netflix, que es bastante popular últimamente. Y es esta chavita, la actriz. Entonces, amigos, pues ya saben, vean La Bruja. Véanos el jueves en Archivos de Terror. Muchísimas gracias a Susi, a Eli, a Lucy Little Pet, Otamendi, Katy Díaz, Albir, a Mateo también que nos ve por ahí, sin su cuenta, pero siempre nos ve. Y pues a todos, ¿no? Saludos. A todos los que comentaron y estuvieron aquí, a Tubo 0713, a... Ay, no me acuerdo cómo se llama, Adrián Hernández, al buen David también, un compilla ahí, excelente, gracias por pasarse. A todos los que nos escucharon, muchas gracias. Síganos escuchando, ya saben, en Spotify, el canal de YouTube, el teléfono de WhatsApp para que nos manden sus videos, sus historias, sus relatos, lo que quieran, 33 37 82 77 26. Y bueno, Cartas de Terror en Facebook, Twitter, Instagram y Facebook para que estén ahí al pendiente de lo que subimos. Muchas gracias a todos, gracias a Susi por los audios y pues muchas gracias Eden por otro buen programa, creo yo. No, gracias. Nos dice dos últimos comentarios que salieron, chingón capítulo. Y dice Eli, ya volví, ya se van. Sí, te fuiste a dormir. Sí, modo Eli. Muchas gracias a ti, Iván. Y felicidades. Muchas gracias. Y nos vemos, Eli. Aviéntatelos ahí en YouTube y todo. Compártanlo, háganos paro cuando compartamos ahí en la página de Facebook y todo esto. Compártanlo, retuiteen y todo para que de menos una persona más nos pueda ir viendo poco a poquito ir creciendo. Y bueno, pues nos vamos ahora sí. Muchas gracias. Dice Susi que ya te pueden pegar por lo que dijo. Y va a dormir. Qué bueno que me ya estás en apoyan. la sala, Eden. Ya nada más te acuestas. Ya no tiene. Ya que me acomodo. Ya tienes que bajar. Nos vemos el jueves en Archivos de Terror a las 10. Recuerden, amigos, no se lo pierdan. Se pone muy chido. Muy, muy chido. Si ven videos, fotos o algo de ahí, nos las mandan para ponerlas. Muchas gracias, Eden. Nos vemos. Buenas noches. Bye.